Buenas noches, ¿cómo se encuentran, hermanos, familiares y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de esto que le llamamos nuestro devocional de miércoles. Y pues antes de comenzar con esta pequeña reflexión bíblica, ¿qué les parece si hacemos una oración? Entonces, acompáñenme. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a disponer nuestros corazones, Señor, a tu palabra para poder obedecerla y para poder ser instrumentos útiles en tu mies, Señor. Ayúdanos a discernir cuál es la importancia bíblica y correcta de la unidad que tenemos que tener, Señor, y ayúdanos a darte la gloria, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justo el domingo pasado, hermanos, teníamos una pequeña enseñanza con los jóvenes y nosotros les poníamos este escenario. No sé si tú alguna vez, qué tipo de películas te gusten, por ejemplo, o qué tipo de series consumas, o incluso novelas, ¿no? Sé que a muchos de aquí les gusta mucho leer, pero no sé si ubiquen este tipo de historia. De repente reúnen a distintos personajes, por ejemplo, una mamá embarazada, por ejemplo, un veterinario, ¿no? Un exveterano de guerra, a lo mejor, y personajes de distintas edades, ¿no? Que no tienen nada que ver, que incluso pueden tener rencillas entre ellos, ¿no? Por ejemplo, hay historias en las que a lo mejor el veterinario tiene una mala relación con los militares porque su papá fue militar y a lo mejor fue ausente, ¿no? Durante su crianza. Y de repente estos personajes los reúne la historia porque tienen que combatir a lo mejor un monstruo, ¿no? O a lo mejor hay una epidemia en el mundo, o a lo mejor un villano ataca la ciudad y entonces son un grupo de refugiados que tienen que hacer cosas. O por ejemplo, hay una película en la que todo el país se llena de niebla y se tienen que refugiar en un centro comercial y tienen que aprender a trabajar en equipo para poder salir, ¿no? Porque al parecer en la niebla hay como monstruos y cuestiones así. Bueno, hermano, este tipo de estructura en las narrativas es muy común, en la que se reúnen personajes muy variopintos, distintos entre sí, y de repente por el bien de la trama tienen que aprender a trabajar entre sí como un equipo, hermano. Y pues, ¿quieres que te diga una noticia? Esto no se limita a las historias de ficción, no está nada alejado de la realidad. De hecho, hubo un grupo de cristianos de la época de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en la iglesia de Filipo, que experimentaron una situación similar a esta. Y otra noticia, hermanos, es que nosotros la experimentamos también. Cada cristiano tiene que aprender a ejercitar una unidad, incluso cuando en las apariencias somos gente distinta, gente con ideas distintas, con opiniones distintas, con contextos distintos, y tenemos que aprender a trabajar en equipo porque tenemos una misma meta. Entonces, hermanos, acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 2. La carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 12 al 18. Yo se los leo. Ustedes nada más síganme pues con su oído, con su atenta escucha. Vamos a leer lo que dice la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, esta porción bíblica nos enseña que debemos de perseverar en la unidad que trae gloria a Dios.
Debemos de perseverar y preservar sobre todo la unidad que trae gloria a Dios. Y tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿por qué la unidad deberíamos de preservarla? ¿No? ¿Por qué no simplemente gozarnos en la unidad a lo mejor? Bueno, hermanos, porque muchas veces estar en unidad no es algo fácil y el Señor lo sabe y el apóstol Pablo lo sabía. Es algo en lo que debemos de ejercitarnos y vamos a ver en este pequeño devocional, hermanos, 3 formas sencillas en las que podemos preservar la unidad que le gusta a Dios y que glorifica a Dios. Como primer punto, hermanos, si estás anotando, ¿cómo podemos preservar la unidad que trae gloria a Dios? Con obediencia y buena actitud. Los versículos 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No sé si has escuchado este pasaje, hermano, a lo mejor para hablar de que se pierde la salvación o cuestiones que el pasaje no necesariamente habla de esto, de hecho, no habla de esto, hermano. La expresión temor y temblor quiere decir que el creyente está consciente de que Dios lo está viendo. Un ejemplo sencillo que nos puede ayudar a entender esto, no sé si tengas hijos o nietos, o por ejemplo, yo en mi caso que soy nieto, alguna vez en la primaria teníamos que presentar un bailable o un convivio y te aprendías una canción o una obra de teatro, la ensayabas durante distintas semanas y el día que la tenías que presentar, te ganaban los nervios, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba ahí en las gradas de la escuela, estaba tu mamá o tu papá o el familiar que te estaba acompañando. Entonces temblabas, decías, híjole, es que me está viendo, tengo que dar mi mejor esfuerzo para que todo esto salga bien. Eso es a lo que se refiere ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor. Estar conscientes de que Dios nos está viendo todo el tiempo y está atento de nuestro caminar, hermanos. Debemos de reconocer que Dios es el que va obrando en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Si tú batallas con la obediencia en particular, hermano, déjame decirte que a lo mejor, y es alguna de estas 2 áreas la que no estás teniendo presente, a lo mejor no estás consciente de que Dios te está observando en cada uno de los pasos que das de tu vida, y que por lo tanto te debes de comportar a la altura, o a lo mejor tú puedes pensar, bueno, es que Dios me pide que lea su palabra, pero la verdad es que a mí se me dificulta mucho leer, o bueno, es que a mí Dios me pide que ame a mis enemigos y que les diga palabras que solamente edifican, pero a mí me gana el enojo, hermano, no sé, a veces no sé cómo controlar esos impulsos que tengo. Pues hermano, la realidad es que Dios ha puesto en nosotros el querer hacer su voluntad y la capacidad para poder hacerlo. A eso se refiere el texto cuando dice que ha puesto en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermano, debemos de reflexionar en esto. En realidad, Dios nos ha dado la capacidad para obedecerle, nos ha dicho que Él está atento a todos y cada uno de los pasos que damos. Entonces no deberíamos de tener excusa para hacer las cosas bien, hermanos, y sobre todo para estar en unidad. Y esto tú puedes decir, bueno, ok, entiendo que Dios me está viendo todo el tiempo, entiendo que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en mí, pero ¿qué tiene que ver esto con la unidad? Pues es interesante, hermanos, que estos mandamientos que tienen que ver con la obediencia y con la confianza en que Dios está obrando en nosotros, inmediatamente después viene seguido de haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Esto a qué se refiere? Porque por supuesto necesitamos obediencia y necesitamos confianza en que Dios está obrando las cosas para poder ejercitar esa unidad. Y esto es algo que Dios lo sabe y el apóstol Pablo lo sabía. Sabía que los filipenses, hermanos, a lo mejor como muchos de nosotros, batallan en tener unidad y sabía que el primer paso que debían de dar es ser obedientes. A lo mejor, hermano, tú y yo batallamos con no tener unidad con los hermanos porque somos desobedientes y no te habías puesto a pensar eso, pero no es porque
tengamos a lo mejor alguna carencia en la manera que socializamos o en la manera en la que interactuamos con las personas, sino que nos falta obediencia, porque Dios ha puesto en nosotros ese deseo de estar en unidad y también la capacidad de poder hacerlo. El apóstol Pablo menciona que debemos de hacer todo de manera honesta, comportándonos como hijos de Dios para ser sencillos e irreprensibles, dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es interesante que antes de que el apóstol Pablo se meta a hablar como del testimonio del cristiano en el mundo, primero dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el filtro de nuestra obediencia y de nuestra buena actitud, primeramente es la iglesia. Tu filtro, hermano, hermana, si tú te pones a pensar, bueno, ¿cómo sé si mi obediencia verdaderamente está impactando a las personas? Si verdaderamente las personas pueden dar testimonio de que estoy siendo obediente y sobre todo que estoy dando una buena actitud, pues el primer espejo que tienes y que te ha dado Dios es tu congregación, hermano, hermana. Tu congregación puede dar testimonio de que eres una persona obediente, de que tienes buena actitud. A esto se refiere el apóstol Pablo en toda su epístola en Filipenses cuando habla del gozo, una buena actitud frente a la adversidad. O a lo mejor la congregación puede decir, bueno, es que este hermano no se caracteriza por tener una buena actitud. Cuando hay adversidad, luego quejas, luego hay murmuración. Entonces, hermano, pues esto lleva a que no estemos preservando la unidad que Dios ha querido. Dios ahí nos ha puesto ese primer espejo, hermano, que es tu congregación, para que ejercites esa obediencia y esa buena actitud, hermano. ¿De qué otra manera podemos preservar esa unidad que le gusta a Dios? Como una segunda manera, hermanos, lo podemos hacer con conciencia de que estamos representando a Dios. Con conciencia, hermanos, estando conscientes, vaya, de que estamos representando a Dios. No basta, hermano, con solamente tener presente de que Dios nos está viendo, sino de que el mero hecho de vivir una vida cristiana, estamos siendo representantes de Dios, representantes de los valores por los que murió Cristo, representantes de los valores que los apóstoles afirmaban durante toda su vida. Así como la luz alumbra entre las tinieblas, hermanos, nuestro testimonio debe alumbrar en un mundo lleno de pecado y de perversión. En el idioma original, hermano, cuando habla el apóstol Pablo que dice que resplandeceremos como luminares en el mundo, él no tiene presente como lámparas o cuestiones así. En el idioma original se entiende más como que resplandeceremos como las estrellas del cielo. Esto quiere decir que, ¿cómo son las estrellas, hermano? Las estrellas las puedo ver yo y las puede ver alguna persona que esté al sur del país y alguien que está en el norte. Esa misma estrella la estamos viendo todos. Eso quiere decir que nuestro testimonio es tan claro, somos personas tan cabales, hermanos, que todo el mundo es testigo de eso. Y estamos representando a Dios, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. El Señor Jesucristo dice algo muy similar a lo que nos menciona el apóstol Pablo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Noten esto, hermanos, en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué el Señor diría vosotros en plural y luego diría la luz del mundo en singular? Porque como unidad, como un cuerpo de Cristo, como una sola entidad, hermanos, es cuando seremos la luz del mundo. Muchas veces entendemos estos pasajes como que mi testimonio personal es el que va a impactar al mundo y a los demás, que claro,
viene consigo el tener un testimonio individual, hermanos, pero el punto del Señor Jesucristo y el punto de Filipenses que recordemos es la obediencia y es el gozo en unidad para que podamos sobrevivir a la aflicción, pues es ese, hermanos, es que somos luz estando en unidad. Por eso dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, hermanos. Cuando dice el apóstol Pablo de nuevo en nuestro texto de estudio, que vamos a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Perverso etimológicamente significa torcido o desviado, hermanos. Por ejemplo, si tú te dedicas a la jardinería o cuestiones así, sabes que cuando crías un arbusto, muchas veces tienes que amarrarle un palito para que el árbol crezca derecho, ¿no? Y justamente árboles que no tienen este sostén se van así como de lado, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es una generación desviada, ¿no? Una generación que no cumple el propósito por el cual Dios la diseñó. Es entonces que nosotros en unidad podemos cumplir ese propósito por el cual Dios nos diseñó y evidenciaremos lo que está torcido o desviado en el mundo. ¿Me explico? O sea, si no tenemos un parámetro de qué es lo correcto, no podremos discernir lo que es incorrecto. Entonces, Dios quiere que el mundo no tenga excusa, que el mundo sea claramente convencido de que lo que está haciendo está mal, por medio de tener un cuerpo que está actuando de manera correcta, que está actuando de manera que le glorifica. Es en ese sentido que Dios quiere un organismo vivo que dé testimonio de lo que es Él, que lo represente en la tierra. La Escritura dice que todos hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, hermanos. Entonces, en ese sentido, nosotros representamos a Dios y con conciencia de ello debemos de preservar esa unidad que a Él le agrada, hermano. Y por último lugar, ya aprendimos que la unidad es algo que debemos de preservar, es algo que debemos de cuidar. ¿De qué manera? Uno, con obediencia y con buena actitud. Número dos, con conciencia de que estamos representando a Dios aquí en la tierra en unidad, estamos siendo esa luz en medio del mundo. ¿Y de qué otra manera? ¿Cuál sería un tercer punto, hermanos, para poder preservar esa unidad que glorifica a Dios? Sería reteniendo la palabra, hermanos. Solamente la Biblia es aquella que otorga la capacidad para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Justo dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El punto 3, hermanos, algo de los más importantes que muchas veces se nos pasa como creyentes es tener un corazón de siervo. El punto 3 sería, hermanos, tener un corazón de siervo. El versículo 16, lo acabamos de leer, que dice, asíos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, veía su vida como que pertenecía a un propósito más grande. El apóstol Pablo no veía en el ser cristiano una manera de tener fama, una manera en la cual solucionar sus problemas, una manera en la cual tener a lo mejor un círculo social con el cual desempeñar un rol o algo por el estilo. No, hermanos, el apóstol Pablo veía su ministerio como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no solamente su ministerio, la unidad que tenía con todo el cuerpo de Cristo. Para él es interesante, hermanos, que él maneja que su vida sería una libación sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. La libación, hermanos, en el Antiguo Testamento era cuando el holocausto estaba encendido, entonces se derramaba encima del holocausto pues más de la sangre, ¿no? O sea, para que empezara a subir el humo y el olor fragante. Entonces, el apóstol Pablo lo ve, podríamos decirlo que lo ve de este modo. La fe y la unidad de los filipenses es el sacrificio puesto que sube como olor grato a Dios. Y la obra del apóstol Pablo es ese aderezo, es
aderezo que sazona aún más la obra y hace que el olor suba más hacia la presencia de Dios. Es interesante eso, hermanos. ¿Cuántas personas que están en autoridad no dirían, no, mi ministerio es el sacrificio a Dios? Y lo que hacen los hermanos es cualquier cosa. No, para el apóstol Pablo, él pone que el sacrificio es la fe de los filipenses y su obra es la libación que adereza más, que aumenta más el humo en ese sacrificio, en ese olor grato. Entonces el apóstol Pablo sabía que su servicio, hermanos, iba a traer gloria a Dios, pero sobre todo, hermanos, conllevaba un corazón de siervo. Iba a sufrir el apóstol Pablo y estaba sufriendo por todo esto. En la carta a los filipenses, Pablo le escribe en cadenas, no le escribe de manera libre, sino que él estaba padeciendo por todo esto. Y la Escritura, hermanos, nos da algunos ejemplos en la misma carta a los filipenses de personas que exhibían un corazón de siervo. El apóstol Pablo, lo acabamos de ver con lo que él menciona. El Señor Jesucristo, que justamente al principio del capítulo que estamos leyendo, habla precisamente de esto. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos que el Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de sacrificio y de obediencia de un corazón de siervo, hermanos. El Señor Jesucristo es el siervo por excelencia. Y el apóstol Pablo no nos deja un estándar más bajo que ese. Posteriormente, después de terminar de hablar de toda la obra de obediencia que hizo el Señor Jesucristo, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y entra en nuestro texto de estudio. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si Cristo lo hizo, tú también lo puedes hacer. Y el Señor Jesucristo también lo hacía en unidad. La Escritura nos da mucho testimonio de que Él estaba bajo la sumisión del Espíritu Santo y Él cumplía la voluntad del Padre. Entonces, el mismo Señor Jesucristo trataba de preservar la unidad que le gusta a Dios. Y preservar esta unidad, hermanos, muchas veces significa quedarnos con la afrenta. Muchas veces significa soportar el pecado de los demás, soportar las cosas que muchas veces no nos agradan de los demás, hermanos. Entonces, yo te invito a que reflexiones, hermano. ¿Cómo estás preservando tú la unidad? Si la unidad es este regalo maravilloso que Dios nos ha dado y se lo ha dado a la iglesia, el apóstol Pablo decía que la iglesia es el bastión de la verdad, ¿no? Entonces, es esa fortaleza donde se guarda la verdad. Y parte de ese ministerio de guardar la palabra, pues tiene que ver con que estemos en unidad, hermanos. ¿Tú cómo estás preservando la unidad en tu iglesia, hermano, hermana? ¿Con quejas? ¿Con murmuraciones? ¿Con desinterés? ¿O lo estás haciendo con obediencia y buena actitud? ¿Sabiendo que estás representando a Dios en tus interacciones con tu congregación? Y con un corazón de siervo, poniendo tus dones al servicio de la iglesia y soportando las adversidades junto con todo el cuerpo. Yo te invito a que reflexiones sobre esto, hermanos, y reflexionemos todos qué estándar tenemos de unidad y cómo lo estamos llevando a cabo. Pidámosle a Dios, hermanos, siempre tratar de preservar la unidad que le agrada. Y pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido, hermano, hermana. Seamos como esas personas que no tienen nada que ver, pero la trama los ha unido para salir adelante y cumplir ese objetivo. Si Dios te ha puesto en esta iglesia es porque quiere que así lo hagas con todos los demás, hermano. Entonces vamos a terminar con una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que
La unidad, Padre, es algo que debemos de preservar y debemos de ejercitarnos en ella, Señor. Tenemos que aprender a poner los intereses de los demás antes que los de nosotros, Señor. Debemos de aprender a ser obedientes no solamente a tu palabra, Señor, sino que esa obediencia nos lleve a tener una buena actitud y saber que estamos representándote aquí en la tierra, Señor, tanto delante de todos y cada uno de los miembros de nuestra congregación, así como frente a todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos capacites para poder llevar a cabo estas cosas, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos, Señor, también a redarguir aquellos corazones que no nos damos cuenta, Señor, a lo mejor que nos hace falta preservar esa unidad que a ti te agrada, Señor. Te pedimos por esto último del día, Señor, que podamos seguirte dando la gloria y te agradecemos por este mensaje, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues esto sería todo por este pequeño devocional de miércoles. Fue un honor poder tener la oportunidad de compartir este mensaje. Espero haya sido de edificación para ti, para tu familia, o para ti, amigo o familiar que te compartieron este enlace. Compártelo con otras personas si te fue de edificación y pues no queda nada más que decir que adiós. Nos vemos el domingo. Chao.